Cuando tenía 6 añitos y algo, un miércoles en la noche vamos para la iglesia y me dice: papi, pero dame una oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? Me dice: para predicar. Digo: ah, qué bien. Así es, vamos a preparar un sermón para que tú ensayas bien y cuando llegue el momento tú predicas. Me dice: no, esta noche que quiero predicar. Digo: imposible. Y le negué profundamente que iba a predicar. Y llegamos a la iglesia, pero él desapareció del lado de su mamá. Y llega el momento de iniciar el servicio. Viene el anciano de turno y me dice: pastor, usted nos va a perdonar. Usted está en el itinerario, pero nosotros tenemos otro invitado, cometemos un error. Yo no voy a pelear con el anciano si ya había invitado a alguien. Digo: ¿y quién va a predicar? Y se quedan así y dicen: Camilo. Parece que fue y su arreglo con el anciano, ¿no? Respiré profundamente para decirle que no al anciano. Y me dice: pastor, ve, siéntate al lado de tu esposa. Y nosotros vamos a escuchar a Camilo. Y vi un movimiento, no sé, parece que apareció una bocina, un cajón de eso, porque no se veía en el púlpito. Bueno, esa noche predicó. Recuerdo el sermón de un milagro de Jesús de la mujer encorvada. La mujer encorvada. De esa edad ha predicado toda la vida. Ese trajecito negro, saca los versículos de memoria. Ese trajecito para ir a la iglesia solito, porque siempre lo tenía que ver. No tenía muchas cosas que poner, ¿no? Pero siempre le gusta ir a la iglesia, no importa que sea viernes, miércoles, día que sea, siempre le gusta ir a la iglesia bien vestido, todavía. A veces uno le daba pena porque tenía que repetir la misma ropita, pero a él le gustaba esto. Le damos gracias a Dios por esto. De ahí en adelante, Camilo, ¿verdad?, ha predicado en lugares donde uno no ha predicado. Los lugares más difíciles de predicar, en las universidades donde están todos los teólogos, los profesores. Vi un día que le colocaron para predicar un sábado en la Universidad Adventista. Digo: esa gente está mal, pero Camilo, tú estás preparado, papi, no te preocupes, yo voy y predico. Así le damos gracias a Dios. Y Camilo ahora es anciano en Broadway, la iglesia donde fuimos pastor aquí, y decidió, cuando podía coger el tren solo, decidió ser miembro de allí. Desde pequeño le gustaba discutir. Cuando iba al médico era predicar a los doctores. Él montó con un doctor ateo y tuvieron discusiones, y es un cirujano que le hizo una cirugía de un riñón y era un pleito con el doctor no creía en Dios y el paciente nada más le hablaba de eso. Y en los seminarios que daban en la iglesia, las prédicas, siempre le gustaba levantar la mano y participar. Entonces mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que ella iba a sentar junto con Camilo, medio abrazadito, para que no levantara la mano. Entonces en una ocasión se quedó ahí, aceptó a la mamá y empezó con el dedito para que el predicador le diera participación. Así agradecemos a Dios y agradezco a Camilo, agradezco a Dios, porque ya yo tengo otra hija que es Marjorie. Marjorie. Yo no tengo nada en contra de Marjorie, no, al contrario. Pero el día de la boda me quedé mirando, digo: oye, ella viene y me quita a mi hijo, qué cosa, ¿no? Tenía deseo de llorar, pero vi que Camilo estaba llorando. Digo: ¿por qué será que está llorando? Los hombres no lloran cuando se casan. Pero emocional. Camilo, el tiempo es suyo para presentar la palabra de Dios. Yo recuerdo las primeras 2 veces que prediqué en mi vida. Necesité algún tipo de asistencia vertical. La primera vez fue, como dijo mi papá, con una bocina que usé como púlpito.
La segunda vez fue en la UNAD, en la Universidad Dominicana. Tuvieron que poner 2 bloques de cemento, 2 ladrillos de cemento detrás del púlpito para que yo pudiera ver por encima. Gracias a Dios ya hemos crecido un poquito y estamos un poquito más cómodos con el púlpito que ya está en lugar. Vamos a tener una corta palabra de oración para abrir la palabra de Dios. Señor, abre mi corazón, abre mi mente, y que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, y no solamente para esta audiencia, sino también para mi crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Como algunos de ustedes saben, a mí me gusta ponerle nombres interesantes a los sermones que predico. Siempre he sido una persona bastante curiosa. Le he pedido ya a mis padres perdón por esto, pero lo voy a hacer otra vez, perdónenme, porque a mí no se me puede decir nada sin que yo pidiera un porqué. Y no era por molestar, ni por ser rebelde, ni nada, sino yo les decía a ellos, pero papi, yo quiero poder obedecer sabiendo por qué estoy obedeciendo, y decirme a mí mismo, esto es así porque es así, me conviene porque es así. Y siempre me ha gustado entonces pensar un poquito fuera de lo convencional. El título del tema para esta mañana es Amor sin barreras. ¿Cuántos de ustedes conocen o han visto otros anuncios hace mucho tiempo de un curso de inglés llamado Inglés sin Barreras? Esto fue creado por un inmigrante chileno en los años 70, en un tiempo en el cual no había mucha facilidad para uno poder aprender inglés en este país. En inglés esto se llama barrier to entry, barrera de entrada. Cualquier obstáculo que tú tengas para entrar a cierta profesión, para entrar en cierto círculo, para llegar a ciertas alturas, eso se llama una barrera de entrada. Entonces, él se inventó el nombre Inglés sin Barreras, porque en la mente de él, en un país donde todavía no había facilidad para tú poder aprender el idioma, esto te iba a servir para tu vida cotidiana. Había un curso que era para cuando tú vas de compras, había un curso que es para cuando vas a la escuela, y así tú podías entonces derrocar esas barreras que te impedían aprender el inglés. Obviamente, irónicamente hablando, este curso Inglés sin Barreras encontró una barrera que no pudieron sobrepasar, que fue el advenimiento del internet y los teléfonos inteligentes. Ya cualquier persona en su bolsillo tenía cómo estudiar inglés, cómo aprender inglés. Y hoy en día no hay a veces ni siquiera que saber inglés. El teléfono te ayuda a traducirlo. Que por cierto, no les digo esto como propaganda de intérprete, pero esas cosas, esos traductores en el teléfono, entre más tú le hablas y más complejo le hablas, menos preciso te dan lo que necesitas. Pero encontraron esa barrera y en el 2011 entonces ese curso salió del mercado. Yo te quiero hablar a ti hoy en día de un amor sin barreras. Un amor que no encuentra ningún obstáculo que no pueda sobrevenir. Y por esto puse como lectura bíblica el día de hoy Isaías 54:10, que repito, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor que de ti se compadece. ¿Qué significa para ustedes amor incondicional? ¿Qué puede decir? Yo crecí levantando de la mano a los predicadores. Mi papá le acabó de decir a usted y hablando de su amor. Entonces cuando yo predico me gusta también. ¿Quién puede decirme qué crees que es tu definición de amor incondicional? Sin interés, escuché por ahí. ¿Qué más? Un amor sin límites, esa me gusta. ¿Qué más? No está condicionado. Sobre todas las cosas, un amor que no tiene condiciones. Un amor sincero. Lamentablemente, el ser humano, aunque hace alarde y dice tener amor condicional, siempre aparecen condiciones bajo las cuales uno dice, espérate, yo no sé si amo tanto como para eso. Hay personas que dicen amar a un equipo deportivo, pero si el día está frío afuera no van a ir al estadio a ver el juego. Yo lo entiendo. Yo he ido a juegos frío, con lluvia. Marjorie me llevó hace un tiempecito a ver un juego de los New England Patriots
y yo estaba nerviosísimo porque el clima estaba feo ese día. Yo estaba contento, feliz de la vida, en mi clima feo yo no me cumplo, pero pensando, ¿y qué va a decir Marjorie de esto? De todos estos 60,000 locos en este estadio pasando este mal clima. Pero hay personas para las cuales esa condición ya es una barrera. Y no aman al equipo tanto, no, yo amo al equipo, pero hasta ahí. Hay personas que tienen condiciones para el amor que dan a su pareja. Hay personas que tienen condiciones para el amor que dan a sus padres. El amor incondicional, en mi opinión, en mi definición, es un amor flexible. Recuerden eso, ¿un amor qué? Un amor flexible. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a dar un ejemplo. Se me perdió Pablo. Bueno, mami recuerda esa historia. Cuando mi hermana y yo éramos niñitos, bebecitos, creo que esto ocurrió en varias ocasiones, mami, lo de la nariz. En varias ocasiones. Mi hermana y yo nos enfermábamos. Mira, papi, ahí está. Te voy a traer esta memoria, papi. Nos congestionábamos y a veces no podíamos respirar. Y no había nada que nos destapara a nosotros la nariz. Su pastor, mi papá, en varias ocasiones supo poner su boca sobre la nariz de mí y de mi hermana y succionar lo que había adentro para que sus hijos pudieran respirar. A medida que yo fui creciendo, cuando me congestionaba y me enfermaba, ya él no hacía eso. Ya no lo hacía. Porque ya hay diferentes maneras. Si yo mismo puedo sacudirme la nariz, ya no lo hacía. ¿Eso quiere decir que él dejó de amarme? ¿O que me amaba menos? No, porque cuando yo fui creciendo y me enfermaba, ese señor es una sopa excelente. Ahora entonces el amor de él se manifiesta ¿en qué? En la sopa. El arroz buenísimo. Un hombre que cocina bastante bien. Yo fui bastante bendecido de crecer en un hogar donde ambos padres pueden hacer cualquier cosa, cualquier día. Y yo soy el que beneficio, porque comida que cocina mami, comida que cocina papi, y todo bien. Pero el método de mostrarme ese amor cambió. Esto no quiere decir que su amor por mí ha cambiado. Al principio, cuando usted tiene un bebé, usted protege la casa por completo. Los árboles en la pared, lo bloquea, pone una pared por aquí para que no vayan a pasar. Cubren todo, se llama en inglés baby proofing. ¿Cuántos tienen varios hijos aquí? Más de uno. Voy a hacer una preguntita que en casi todos los lugares me sale igual. Cuando usted tuvo su primer hijo o su primera hija, usted era súper vigilante sobre esa criaturita, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, yes. Súper vigilante sobre esa criaturita. Para la segunda hija o el segundo hijo, ¿fue igual de vigilante o ya usted se relajaba un poquito más? Ya se relaja un poquito más. Ya hay cosas que usted puede hacer con ese bebé o con esa bebé en su sueño, si es que logra dormir. Ya usted se relaja un poquito más. ¿Quiere eso decir que usted ama a su segundo hijo o segunda hija menos que al primero? No, el amor sigue siendo el mismo, pero el método cambia. Yo creo en un Dios que funciona de esta misma manera. Y yo creo en un Dios cuya naturaleza nunca cambia. Cuya naturaleza nunca cambia. Y sí estamos correctos en decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es correcto. Es correcto sí decir que nuestro Dios no cambia. Eso es correcto. El error en el cual a veces caemos es en pensar que los métodos de Dios tampoco cambian. Es un error. Porque mi papá me sacó el moco de nariz con su propia boca. Ya después que yo crecí no seguía haciendo eso, pero daba la sopa. Mi mamá hace un té excelente. Cuando algo andaba mal con mi estómago y yo vomitaba,
Mi mamá estaba ahí, rascándome la cabeza, sobándome la espalda, buscándome agua. Cuando yo era bebé, eso le caía encima a ella. Ella no me ama menos, porque yo no lo vomito encima. Pero el método cambia. Y se habla mucho del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Incluso en el idioma inglés hay una frase para cuando tú dices que le vas a entrar a alguien. I'm going Old Testament on you. Te voy a entrar al estilo del Antiguo Testamento. Porque todo el mundo, aún en la cultura que no religiosa, conoce que había un Dios en el Antiguo Testamento que era más fuerte. Pero ese mismo Dios, ese Dios que presentamos a veces tan rígido, tan impaciente, tan intolerante, tan inflexible, desde el primer libro de la Biblia, que nosotros empezamos a desobedecer, a caer, a poner la mano en la estufa caliente cuando nos dijeron que no, desde el principio, Dios ha estado siendo flexible con nosotros. Ha estado siendo flexible con nosotros. Cuando Adán y Eva cayeron, Él les ofreció una vida. Les ofreció un camino de vuelta a la salvación. Ese camino de vuelta a la salvación eventualmente vino a ser el sacrificio de Cristo Jesús. Distintos métodos, mismo amor. Distintos métodos, mismo amor. ¿Por qué ustedes creen que Jesús, los discípulos que Él llamó, eran un grupo tan extraño de hombres? ¿Ustedes sabían eso? Cuando fuimos al Congreso Mundial de la Conferencia General en el 2005 en San Luis, mi papá y yo conseguimos un panfleto, un folletito como de 3 páginas, no sé si está en casa todavía, y hablaba de los diferentes perfiles y características de los discípulos desde un punto de vista sociopsicológico. Algunos me están mirando como medio. Desde un punto de vista social y psicológico, de su temperamento, de sus profesiones. Y yo recientemente escribí un sermón sobre esto, y al escribir este sermón me di cuenta de que este era un grupo que ninguna conferencia, ninguna junta de iglesia, ningún pastor iba a querer ensamblar. Ahí había un traidor. Mateo era judío, recaudando impuestos a favor de los romanos, y encima de eso, robando. Los que eran pescadores, ellos sufrían por ese impuesto que Mateo cobraba, porque no ganaban mucho. Discípulos de Jesús. ¿Ustedes sabían que en ese grupo de discípulos de Jesús había un terrorista doméstico? Eso es historia, a mí me encanta la historia. Simón el Celote, papi. Si usted busca en internet quiénes eran los celotes, era prácticamente un grupo de asesinos políticos que buscaban derrocar el imperio romano. Entonces, tenían a ese terrorista doméstico aquí que quiere derrocar el imperio romano y uno de los empleados del imperio romano en el mismo grupo. ¿Usted sabe por qué Jesús ensambló a sus discípulos de esa manera? Porque Él sabe aún que ese solo evangelio que se iba a predicar, se iba a tener que predicar a tantas diferentes personas, en tantos diferentes lugares. Y Él dijo, ¿sabe qué? Déjame coger el pescador que habla muchas malas palabras aquí. Porque tal vez otro que lo oiga hablar sin las malas palabras, pero que oiga lo tosco de su hablar, ese es como yo. Yo tengo familiaridad con él. Déjame ver a mí qué es lo que está diciendo. Felipe se rumoraba que era mitad griego y que los griegos en busca de Jesús iban a través de él. Dios nos ama de la misma manera desde el principio hasta el fin. Pero no caigamos en el error de pensar que los métodos que usa Dios para salvarnos no cambian. Porque sí lo hacen, sí cambian.
y alguna persona, nada más recibió un solo amén. Yo he predicado este sermón en varios lugares y esa parte como que alguna persona como que le medio, es un poquito incómodo. Tú me estás diciendo, Camil, que Dios, que Dios se mueve así con el viento, con la moda, con la cultura, con lo que sea. No, Dios sigue siendo el mismo. Pero señores, yo no puedo ir a predicar el evangelio a un científico hablándole sobre simplemente religión. Yo tengo que buscar una forma, un método de entremezclar la ciencia en cómo yo hablo con esa persona. Que por cierto, Dios y la ciencia, eso va ahí, mano a mano. Por eso a mí me encanta la ciencia, siempre y cuando no tenga que ver con la evolución y todas estas cosas que sabemos que no son quietas. Pero Dios está en la ciencia. Entonces, tú no puedes pretender ir a hablar con una persona que es un pescador, hablándole aquí del maestro Gamaliel y que las profecías y que el mandamiento y que Moisés. Tú tienes que saber cómo amar a tu prójimo. Prediqué una semana de oración en mi iglesia sobre los viajes de Jesús a través de su ministerio y las diferentes personas con las cuales Él se encontró. Si algún día tengo el placer, me encantaría presentarlo aquí, especialmente a los jóvenes, porque yo encontré ahí que Jesús se encontraba con diferentes personas: un centurión romano, un ciego, un paralítico, una mujer de Samaria. Se encontraba con estas diferentes personas y su tacto hacia ellos fue diferente, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Pueden ir a verlo. Jesús no le predicaba de la misma manera a todo el mundo, pero predicaba un mismo mensaje. Nosotros podemos aprender a amar de esta misma manera. Si Dios fuera el Dios tan rígido que nosotros pensamos que es, estuviéramos sacrificando corderitos todavía hoy en día. Estuviéramos haciendo todo eso. Pero Él ve nuestra condición. Él ve nuestro ambiente. Él ve con qué caemos, dónde caemos, con qué razón caemos. Y a mí me gusta imaginar a Dios allá en el cielo diciendo: esto que yo le puse frente a Camil ayer no lo acercó más a mí. Déjame intentar algo diferente. Como dicen en inglés, let's hit the lab. Let's go to the lab. Inventar algo diferente para alcanzarlo mañana. Y algo diferente para alcanzarlo al otro día. Hasta que Camil un día encuentre el camino a la salvación. Pero el camino de la salvación de Camil no es el mismo que el de Camilo, por más que se parezcan los nombres. No es el mismo. La forma como tú llegaste a los pies de Jesús no es la misma que una persona que tal vez esté sentada justo al lado tuyo. ¿Por qué entonces nosotros tratamos de amar de una manera tan rígida? ¿Por qué no somos flexibles en el amor que mostramos a otros? Uno de los lenguajes de amor de mi esposa Marjorie, y gracias a Dios que tengo un papá que estudió una maestría en vida familiar, porque yo hasta en eso quería opinar. Cuando él daba sus seminarios de matrimonio y cosas así, Camil, dando la mano, buscando. Pero yo me quedé con muchas de esas cosas y el lenguaje del amor es una de ellas. Uno de los de mi esposa es actos de servicio. Actos de servicio. ¿Qué quiere esto decir? Que si mi lenguaje de amor es toque físico o tiempo de calidad, yo no puedo esperar que ese también sea el lenguaje de amor de Marjorie. Yo tengo que aprender a hablar ese lenguaje de amor. Si no, no es amor. Es acondicionamiento. Es diferente.
Aprende a amar a las personas como Dios, como Jesús las amó. Un amor eterno, un amor sin límites, un amor incambiable. Pero todas esas cosas quieren decir que tú no dejas de intentar lo que sea que se te ocurra intentar para tú salvar y amar al prójimo. Por eso lo dice acá en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, y su compasión jamás se agota. Esa es la parte que me gusta aquí, el versículo 23. Cada mañana se renuevan sus bondades. ¿Qué quiere decir eso? Cada mañana se renuevan sus bondades. Dios te da las bondades que sobraron, que le sobraron a otro desde ayer. Dios te da las bondades que tú no aprovechaste ayer y Él dice, bueno, déjame guardárselas para ver si mañana. No, se renuevan cada día. También podemos ver la historia en Génesis 18, 23 al 33, lo cual yo llamo el gran regateo. No sé qué palabra usen en Centroamérica para el regateo, pero el regateo es cuando tú vas a un mercado a comprar algo y te dicen, es este precio, pero mira, si yo compro dos, tú me lo den tanto. Eso es la misma palabra, el gran regateo. Abraham, hablando con este Dios que conocemos como un Dios inflexible, que conocemos como un Dios rígido, que conocemos como un Dios que no cambia en lo absoluto. Abraham regateando con él, Señor, si te consigo 50, ¿tú salvas a la ciudad? Ok, déjame ver. Espérate, Señor, y si te consigo 45, ¿qué tal 45? Los 50 no se pudo. Ok, está bien. Señor, no te enojes conmigo, pero ¿qué tal si aparecen 30? No me salió los 45. Abraham regateó con el Señor, y el Señor cada vez, cada oferta de Abraham le decía, ok, sí, está bien, ven. Ese es un Dios que estaba buscando cualquier manera posible de salvar esa ciudad. Él no simplemente dijo, ahí la mayoría son malos, vamos a quemar esto. Señor, si aparecen por lo menos 10. 10, Señor, dame 10. Ok, 10. Y de ahí ya no se pudo más. Que no aparecieron los 10 y tuvieron que salir de la ciudad. Pero el Señor fue ahí con Abraham en el regateo hasta el final. Ese es mi Dios. Y Él hace lo mismo contigo. ¿Cómo puedo salvarte? Dime, ¿qué es lo que va a funcionar? Dime, ¿qué es lo que va a llegar a tu corazón? Dime, por favor, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que tú aceptes mi gracia? Ese es mi Dios. Y Él nos llama a amar de esta misma manera. Especialmente en este país que vivimos. Tenemos el privilegio de vivir en un lugar que, aunque no parezca ser un lugar de privilegio en este momento, pero es un lugar donde uno puede aprender y conectarse con tantas diferentes culturas y personas. Y a cada una de estas culturas y personas hay diferentes formas de amarles. Y muchas veces ese amor puede ser la mejor fe de Jesús que tú le puedes enseñar a alguien. El mejor estudio bíblico que tú le puedas mostrar a alguien es el que ellos puedan decir, yo vine a Spanish Bishop y en vez de decirme en la puerta, tiene que ser de tal manera para poder pasar por aquí, ellos dijeron, ven, lo otro lo resolvemos después. Tenemos que mostrar ese mismo tipo de amor. En ciertos países es poco o malos modales el tú saludar a alguien dándole la mano. Algunas veces le saluda así, tú con tus propias manos. Hay algunos países en el cual es de baja educación, de pocos modales, el tú servirte tu propia bebida en la mesa. En Japón, si tú sales a comer con amigos o con familia y te ponen el agua o cualquier bebida que vaya a ser, tú no te sirves a ti mismo, tú le sirves a otro y otro entonces te sirve a ti.
Hay países en los cuales el tú dejar un granito de comida es un insulto. Hay países en los cuales los restaurantes no ponen sal en la mesa, porque el tú echarle sal a la comida es decirle al cocinero que no hizo un buen trabajo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo no puedo pretender ir a uno de estos países y entonces que mi cultura, que la forma como yo muestro modales, tiene que ser como ellos lo hacen. No, yo tengo que poder aprender cómo ellos muestran cortesía allá. Y si me encuentro con una persona de ese otro país aquí, yo ya sé entonces cómo mostrarle cortesía. No es el mismo acto, no es el mismo gesto, no es la misma acción, pero sigue siendo cortesía y sigue siendo modales. Tenemos que pensar de esta manera. Tenemos que aprender lo que dijo Jesús en Mateo 22, 36 al 40. Voy a buscar aquí un momentito. Es un pasaje que muchas personas conocen. Se ha mencionado bastante, pero no sé si tal vez lo hayan pensado igual como yo. Y dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Los fariseos se sentaban todo el día, en vez de buscar a alguien a quien amar, a hablar de, ok, ¿cuál es el mandamiento más importante? No, pero que el otro, no, pero que aquel. Dios escribió eso en la misma piedra, el mismo día, y lo entregó a la misma vez. Importantes son todos. Pero ellos fueron y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la parte que me gusta, el versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, que usted no va a salir a predicar el evangelio, a predicar la ley y los profetas. Usted va a predicar la ley y los profetas dependiendo de cómo le vaya a llegar a esa persona. La ley es: ama a Dios, ama a tu prójimo. Punto. Lo que sea que vayas a hacer como iglesia, como miembro de iglesia, como evangelista, tiene que centrarse alrededor de esto. Pero esto no quiere decir que por fuera se vea igual. No. Y en la iglesia hay muchos talentos. En la iglesia hay muchas habilidades. Aquí hay personas que saben hacer cosas que yo ni en mis sueños podría imaginarme hacer. Ama a alguien con eso. Que no solamente sea, ok, la 28 doctrinas, la fe de Jesús, esto y lo otro. Hay muchas personas que han llegado a la iglesia, se han bautizado, y después es que empiezan a estudiar. Pero porque alguien fue y le mostró el verdadero amor de Cristo Jesús. Que si yo predicaba en los años 90 el evangelio de cierta manera, tengo que entender que en el 2026 tengo que predicarlo de una manera diferente, siendo el mismo evangelio. No nos perdamos en esto. Siendo el mismo evangelio. A los niños no se les enseñan las cosas igual que a los muchachos de escuela secundaria, ¿verdad? ¿Verdad que no? Yo espero. Cuando usted está pequeñito en la escuela, te enseñan aritmética. Ya después empieza a subir a álgebra o preálgebra. Luego tal vez sube a cálculo. Ya me está dando un dolor de cabeza. Yo en la matemática nunca fuimos. Yo lo mío es palabra. Pero todo eso es matemática, ¿verdad? Siguen enseñando aprendiendo matemática. Pero tú no puedes pretender que a un niño de tercer grado te vaya a hacer una tarea sobre la fórmula cuadrática o ecuaciones para encontrar X. Se le sigue enseñando matemática, pero la matemática que tú le enseñas a un niño no es la misma matemática que le enseñas a un muchacho de secundaria. Entonces, ¿por qué nosotros predicamos el evangelio de esa manera?
tratando de que todo el que venga por aquí, antes de sentir nuestro amor, tenga que saberse el cálculo y el álgebra y la física. Hay personas que aprenden con aritmética y después van subiendo. Un amor sin barreras, un verdadero amor sin barreras, no tiene nada que ver con que, oh, esa persona es un poquito rara, o está vestido un poquito raro, o huele un poquito raro. Ámalo igual. Que tú tal vez le traigas un mejor evangelio con ofrecerle un abrazo o una ayuda que con ofrecerle una Biblia. El Espíritu Santo se encarga de esa parte y es bastante bueno. Gracias. Y es bastante bueno. Pero no busquemos nosotros hacer el trabajo del Espíritu Santo de convencer a las personas con los mismos métodos. Dicen de Albert Einstein, que él no dijo esto, por cierto, pero todo el mundo piensa que fue él que lo dijo, y no se sabe el origen de esta frase, pero dice que la definición de la locura es seguir intentando lo mismo vez tras vez y esperar un resultado distinto. El mismo amor que tú le muestras al prójimo a tu derecha no va a funcionar con el prójimo que está a tu izquierda. Tu amor tiene que ser flexible. Tu amor tiene que saber aprender, adaptar. A veces uno humillarse un poquito para poder saber amar a otros como Dios nos ha amado a nosotros. Porque usted no sabe cuántas cosas ha intentado el Señor durante toda tu vida para mantenerte en el camino, para traerte al camino. Tú no sabes cuando llegues al cielo, que te vaya a decir tu ángel guardián: mira la lista de jugadas, de estrategias, de métodos, de planes que empleó Dios para salvarte a ti. Yo estoy loco por ver esa lista, la lista mía en el cielo, porque yo soy un poquito cabeza dura. Así que me imagino que Dios tuvo que usar, ha tenido y todavía tiene que usar bastante diferentes métodos para alcanzarme. Pero Él es así, siempre lo ha sido, y nos llama, y nos llama a que seamos nosotros de esta misma manera. En 1 Corintios 9, 19 al 22, Pablo nos dice ahí perfectamente cómo debe ser nuestro amor y nuestra predicación del Evangelio. Lo he sido todo para todos. Con el débil fui débil, con el judío fui judío, con el romano fui romano, con el que estaba bajo la ley estuve bajo la ley, con el que estaba fuera de la ley estuve fuera de la ley, sin apartarme de la ley de Dios. Lo he sido todo para todos, para alcanzar a algunos. Ese es el amor. Ese es el verdadero amor. Un amor incambiante, un amor incansable, un amor que se despierta día tras día tras día pensando en que lo de ayer no funcionó, pero mañana es una nueva oportunidad para yo seguir buscando el método que va a alcanzar y a mostrar a otra persona el verdadero amor. Quiero cerrar con esta frase que no la leí en ningún libro, no sé si la dijo alguien célebre, en un kiosco que hay en 26 Federal Plaza, donde yo trabajo. Uno va a veces a comprar un té o galletitas o algo así. Hay un póster que dice: sé terco con tus metas, pero flexible con tus métodos. Voy a repetir: sé terco con tus metas, pero flexible con tus métodos. Querida iglesia de Spanish Big Show, tenemos que revisar qué fue lo que tal vez no funcionó
en el 2025? ¿Cuál fue la barrera que evitó que nuestro amor llegara a donde tiene que llegar? Y tenemos que sacudirnos. Y que lo que no funcionó en el 2025, dejarlo en el 2025. Porque te prometo que si Dios nos amara a nosotros, como nosotros pretendemos amar a las personas, con lo mismo todo el tiempo, ninguno de nosotros estuviera sentado aquí hoy en día. Usted está aquí hoy porque el Señor no descansó. Usted está aquí hoy porque el Señor dijo: ok, esto no, ¿qué es lo próximo que voy a intentar? Ok, esto no, ¿qué es lo próximo? Seamos así también. Aprendamos a ser así también. Que no importa quién pase por esa puerta, podamos saber cómo amarlos. Para eso hay que saber escuchar. Que no vayamos desde que alguien llega: estudio bíblico de una vez. No, siéntate y que ellos te hablen de su vida un ratito. ¿Quién sabe qué se encuentran en común? Y ahí ya le predicaste. Porque durante la semana, si tienen en común un equipo de fútbol, pasan el día hablando de eso. Yo quiero ir a la iglesia a ver a mi amigo que habla de fútbol. Aunque no vayan a hablar de fútbol el sábado, pero ya hay una amistad, ya hay una conexión, ya hay una compañía. Y el Espíritu Santo se encarga del resto. Pero tengamos un amor sin barreras, un amor flexible. Que cualquier barrera que se presente entre nosotros y el poder amar a los demás, que si no podemos romperla, hacer un túnel por abajo. Si no hay un túnel por abajo, caminar hasta donde aparezca por donde pasar por el lado. Y si no, se le pasa por encima. Porque hay barreras que usted golpea y no van a caer. Hay que pasarle por encima. Aprendamos a amar como Dios nos ha amado a nosotros. El Dios de 1,5 millones de segundas oportunidades. Y la matemática de Dios es bastante rara. 1 millón y algo de segundas oportunidades. Él te las da todos los días. Haz tú lo mismo, contigo mismo y con los demás. Que el Señor les bendiga. Mil gracias por la oportunidad y feliz día de San Valentín.